Por medio de la oración, Dios puede vencer todas las cosas. Pero hay una cosa que quita el arma de la oración de nuestras manos. Es el pecado. Cuando cedemos a la tentación, Dios no oirá nuestras oraciones. Y Satanás sabe eso. Y esta es una razón por la cual trabaja tan duro tentando a los cristianos para que pequen. Todo cristiano debe aprender a vencer la tentación, porque tú y yo vamos a ser tentados. Pero, por la gracia de Dios, podemos vencer la tentación. ¿Puede Satanás obligarnos a pecar? Es una interesante pregunta. Y la respuesta es que no puede. Satanás puede tentarnos para que pequemos, pero no puede obligarnos a pecar. ¿Es pecado ser tentado? Tampoco. Jesús fue tentado y sabemos que no pecó. La Biblia dice que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Debemos entender ese punto, que la tentación no es pecado. A Satanás le gusta condenar, aun cuando no han pecado. Le gusta hacer que se sientan culpables al haber sido tentados por algún pecado, pero el ser tentado no es pecado. Entonces, ¿cuándo entra el pecado? El pecado entra cuando decidimos sí a la tentación. Pecamos cuando cedemos a la tentación. Y la Biblia habla de algunos pecados que son externos y de otros pecados que son internos. Por pecados externos queremos decir pecados como maldecir, mentir, robar, homicidio, inmoralidad. Ningún cristiano debe ser culpable de estos pecados. Si estos pecados todavía existen en la vida de una persona, no hay evidencia que haya nacido de nuevo. Tristemente, tanto los cristianos como los inconversos son culpables de pecados internos. Por pecados internos, queremos decir pecados como el orgullo, los celos, la envidia, el egoísmo, la falta de perdón, el odio, la codicia. Estos son los pecados secretos que los ojos del hombre no pueden ver, pero Dios sí los ve, y a la vista de Dios son odiosos. Cada cristiano tiene algún pecado que la asedia. Ese es el pecado con el cual vas a ser tentado. Satanás conoce tu punto débil y es allí donde más te tienta. Para que triunfemos sobre ese pecado y los demás pecados en nuestra vida, debemos aprender a vencer la tentación. Para vencer la tentación, debemos depender de la muerte con Cristo, debemos depender de la vida de Cristo en ti, debemos armarnos con la palabra de Dios. Y también debemos omitir los deseos de la carne. Como cristianos, tú y yo hemos sido rescatados del reino de las tinieblas donde reina el pecado. ¿Cómo fuimos librados? Fuimos librados por nuestra muerte con Cristo. Dios nos puso en Cristo sobre la cruz y cuando Cristo murió, morimos juntamente con Él. Cuando fue sepultado, fuimos sepultados con Él. Cuando resucitó de entre los muertos, también resucitamos con Él. Colosenses capítulo 1, versos 12 y 13 dice lo siguiente: dando gracias al Padre, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Esto quiere decir que Cristo o en Cristo hemos sido librados del reino de las tinieblas donde reina el pecado. Ya no estamos bajo la autoridad del pecado y esta es una gran verdad y debemos contar con ella. Así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 6, versículo 11. Puesto que hemos sido librados de la autoridad del pecado, el pecado no tiene derecho de reinar sobre nosotros. Ya no tenemos que obedecer más al pecado. Entonces, ¿cómo obtenemos la libertad del servicio al pecado? Muy fácil. Romanos capítulo 6, verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Imagínate un joven que se alista en el ejército. Está bajo la autoridad del ejército. Tiene que trabajar duramente y obedecer a su oficial superior. Pasan los años y llega el día en que se le da de baja. Más tarde, en ese mismo día, se encuentra con su oficial superior y el oficial le dice: quiero que vayas a barrer el cuartel. Quiero que vayas a limpiar los fusiles, los baños. Y este hombre se dirige a él y le dice: eso ya no es para mí. El oficial le dice: ¿qué quiere decir con eso? Durante 4 años has obedecido mis órdenes, ¿por qué me dices ahora que eso ya no es para mí? Y entonces, este hombre le responde: ya me he dado de baja. Esa es la realidad. Este hombre contó la realidad, que él ya estaba de baja. Demandó su libertad del servicio militar. Y nosotros también estamos de baja. Como creyentes estamos de baja del servicio al pecado. La Biblia dice que el que ha muerto es libre del pecado. Ha recibido su licencia de salida. Y Dios nos dice que tú y yo tenemos licencia para no servir al pecado. No permitas que el pecado reine más sobre ti. Tenemos que obedecer a Dios. Cuando el pecado se te acerque, dile: el Señor está conmigo. Escrito está. Eso es lo que hizo Jesús. Resistió la tentación con la palabra de Dios. La tentación nos viene no solamente de Satanás, sino también del interior de nosotros. Cada uno es tentado cuando
de su propia concupiscencia, es atraído y seducido. Santiago capítulo 1, verso 14. Tenemos dentro de nosotros algo que siempre está tratando de arrastrarnos al pecado. Y la Biblia lo llama la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Qué es una ley? Una ley es algo que sucede una y otra vez. Por ejemplo, hablamos de la ley de la gravedad. Existe una fuerza que siempre hace que los objetos caigan al suelo cuando se le suelta, ¿verdad? No importa a dónde te vayas, eso siempre sucede así. Y a eso le llamamos la ley de la gravedad. Pues tenemos en nuestro interior un principio de pecado que siempre está tratando de arrastrarnos hacia abajo, hacia el pecado. Por eso la Biblia lo llama la ley del pecado. ¿Podemos vencer la ley del pecado mediante nuestros propios esfuerzos? No, no se puede. Dios es el que nos tiene que librar del poder del pecado. ¿Y cómo nos libra Dios? Dándonos a Cristo. Su vida vence la ley del pecado. Te he puesto el ejemplo de la ley de la gravedad porque es un ejemplo sencillo, pero sabemos que la ley de la gravedad siempre está funcionando. Esa ley de la gravedad nos mantiene fijos sobre la tierra. Tú y yo no podemos volar sin un avión, sin una avioneta, sin un aparato mecánico, pero las aves vuelan. Y esto no quiere decir que la ley de la gravedad no les afecte. No, la ley de la gravedad las arrastra hacia abajo, lo mismo que a nosotros. Pero las aves tienen una clase de vida que supera esa ley de la gravedad. La ley de la vida de un ave es volar. Tenemos la ley del pecado en nuestros miembros, pero también tenemos a Cristo viviendo nosotros. Y hay una ley de su vida, la ley de la vida en Cristo, que es la de vencer el pecado. La vida de Cristo siempre triunfa sobre el pecado. Su vida en nosotros vence la ley del pecado, la ley de la muerte. Romanos capítulo 8, verso 2, dice lo siguiente: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero claro, hay una condición que tenemos que cumplir si queremos que la vida de Cristo venza el pecado en nosotros. Tenemos que confiar en que Él lo hará. ¿Y cómo lo hacemos? Armándonos con la palabra de Dios. Esto es importante. Si la palabra de Dios no está en tu vida, ¿cómo te vas a defender de los ataques del enemigo? Te lo vuelvo a mencionar. Jesús respondía al tentador, a Satanás, con la palabra. Escrito está. La oración es el arma poderosa que Dios nos ha dado, pero Dios también nos ha dado otra arma para que la usemos contra Satanás. Y esa arma es la palabra de Dios. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice Efesios capítulo 6, verso 17. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, usó esta arma para vencer a Satanás. 3 veces Satanás tentó al Señor Jesús y 3 veces Jesús le respondió con la palabra de Dios. Jesús usó exactamente el versículo apropiado para refutar cada tentación de Satanás. Cuando Satanás intentó hacer que Jesús le adorara ofreciéndole todos los reinos del mundo, Jesús no le citó el Salmo 23. Señor es mi pastor, nada me faltará. La verdad que es uno de los pasajes más bonitos de la palabra, el Salmo 23. Pero no era el arma para usar contra esa tentación. En vez de eso, Jesús le dijo: vete Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mateo capítulo 4, verso 10. Jesús vencía a Satanás porque había memorizado la palabra de Dios y sabía usar. ¿Ves por qué es tan importante memorizar versículos, memorizar las escrituras? Debemos armarnos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cuando tú sabes la verdad acerca del pecado, de Satanás, de la tentación, puedes ser librado de su poder sobre ti y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. El pecado no va a continuar dominándote. ¿Por qué? Porque estás bajo la gracia, donde el poder de Dios obra para ti, obra para tu bien. Cristo vive en ti y Él te va a habilitar para vencer el poder del pecado, porque el pecado, dice Romanos capítulo 6, verso 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Debemos aprender a resistir a Satanás. Resístele con la palabra de Dios. Resístele en el nombre de Jesús. Recuérdale que está vencido. Mira lo que dice Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Jesucristo es quien está en ti. Satanás es el que está en el mundo. Y este versículo dice que Jesús está en nosotros y al estar en nosotros es mayor que Satanás. No hagas caso a lo que te dice Satanás. No hagas caso incluso a lo que te dice la carne. Para vencer la tentación no debemos hacer caso a los deseos de la carne, y esto quiere decir que no debemos hacer cosas o permitir entrar en situaciones en que nos sea fácil pecar. Si alguien que durante toda su vida ha sido alcohólico tiene que evitar pasar cerca de un bar porque la tentación va a venir a su vida. Tiene que evitar reunirse con compañeros que están tomando alcohol. Es así de fácil. Evita amigos y compañeros que influyan para que hagas tus cosas pecaminosas. Debemos aprender a decir no. Si los pecadores
tentadores te quisieren engañar no consientas. Dice Proverbios, capítulo 1, verso 10. Ten cuidado en lo que miras. No podemos evitar ver algunas cosas pecaminosas, pero es la segunda mirada la que nos hace pecar. Cuida tu manera de pensar. Una mente limpia es importante. No puedes tener una mente limpia si lees revistas, novelas o si ves películas indebidas. No permitas que vengan a tu vida pensamientos pecaminosos. Tal vez no puedas evitar que Satanás ponga un pensamiento malo en tu mente, pero sí puedes rechazarlo inmediatamente. Hay un refrán, un dicho muy popular que dice: no puedes evitar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí puedes evitar que hagan sus nidos sobre ella. Llena tu mente con la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Llena tu mente con la palabra de Dios. El enemigo conoce tus debilidades. Cuida especialmente esas áreas de tu vida. Una de las mejores formas de resistir una tentación es huyendo de ella. Y el ejemplo es José. Génesis, capítulo 39. Eso es lo que hizo José cuando fue tentado por una mujer. Salir corriendo, huir. Importante también, confiesa tus pecados inmediatamente si has caído, si has sucumbido ante la tentación. No permanezcas en la derrota. No dejes pasar los días sin que hayas confesado tu pecado. Busca al Señor, porque el Señor puede librarte de la tentación. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Eso es lo que expresó David en el Salmo 25, versículo 15. No seas engañado por Satanás. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Si no viene de Dios y en la forma que Dios dispone, es pecado. Reconócelo, recházalo. Dios nos ha dado promesas que podemos guardar en nuestro corazón, que podemos memorizar, que podemos guardar en nuestra mente. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Este versículo dice que otras personas son tentadas con las mismas cosas que son tentaciones para ti y para mí. Más fiel es Dios. Esa es la clave de este versículo. Más fiel es Dios. Esto quiere decir que tú puedes contar con que Dios hará lo que dice que hará. ¿Y qué promete Dios aquí? Promete que no te va a dejar ser tentado más de lo que puedas aguantar. Promete abrir una salida para ti, para que no tengas que pecar. Tú puedes tener victoria sobre la tentación. El pecado, dice Dios, no se enseñoreará de vosotros. Recuérdalo. Ármate con la palabra de Dios. No hagas caso a lo que te es. No cedas a la tentación. Todo cristiano debe aprender a vencer la tentación. Satanás no te puede obligar a pecar. No es pecado ser tentado. Tú y yo tenemos pecados que nos asedian, pero podemos vencer el pecado. Podemos vencer a la tentación. Y la mejor manera es acudiendo a Jesús. Acude a Él en este día. Clama a Él: Señor, aquí estoy delante de ti con mis pecados, en este momento de prueba de tentación. Ayúdame. Y el Señor te va a dar la salida. ¿A quién acudes cuando estás en esos momentos de tentación? ¿Haces como José? ¿Hacemos como José? ¿Huimos o nos quedamos? Eso lo hizo David. David, paseando por palacio, en vez de huir de la tentación, al ver a esa mujer bañándose, se quedó, codició, adulteró en su corazón y luego llevó a cabo todo lo que pensó, imaginó y todo lo que había en su corazón. El ejemplo es José. Sal corriendo, huye. El ejemplo es Jesús. Utiliza la palabra de Dios. Memorízala, guárdala en tu corazón y el enemigo no podrá hacer nada.